Un mes y ya tengo chasca. Ahí sí. No estaba muerto, no andaba de parranda. Tenía un poco de pena quizá. De verdad no pensaba volverme a dedicar a mis cosas, pero fue tanto el apoyo de ustedes, fue tanto lo que me pidieron, cientos de mensajes. Aquí estamos, así que ya saben lo que se viene. Comencemos. Mi gente inversora linda y querida, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis 2.0 está de vuelta con muchas limitaciones que voy a tener que andar con mucho cuidado en cada palabra que digo. Pero aquí estoy, pues, lo voy a intentar por ustedes. Y es que de verdad, chiquillos, me dejaron entre todas las redes sociales más de 500 mensajes, los leí todo, créanme. Y estoy de verdad muy, muy agradecido de todo el cariño que me tiraron en este mes. Fue pero brutal. De verdad me dio mucha pena tener que cerrar el canal porque en el fondo todo lo que hacía me estaban cortando las piernas de todos lados, no tenía por dónde. Disfruto mucho de verdad compartiendo lo que sé, sabiendo que a muchos les fue muy bien con el conocimiento que yo les transmití. De verdad todo eso para mí fue un golpe, por eso me dio mucha pena. Dije, ya, sé que no hay nada que hacer. Pero de verdad, mucha gente me dijo, oye, hazlo así, oye, hazlo así, oye, inténtalo, oye, pero busca la forma. Así que después de darle hartas vueltas, viendo bien el famoso documento, ver qué se puede y no se puede hacer, aquí estoy, po, con un nuevo formato. Desde ya les digo que no es lo que a mí me gustaría. A mí me gusta mucho dar mi opinión, decir por qué las cosas son buenas, son malas, siempre indicando que es mi criterio, mi forma de ver. Pero ahora no voy a poder, voy a estar limitado a compartirles información objetiva que yo considero relevante. Los análisis van a quedar para ustedes. Estoy seguro que con todo lo que les enseñé, con todos los videos antiguos de mi canal en donde trataba de explicarles cómo funciona este tema de la inversión, estoy seguro que van a poder sacar muy buenas conclusiones y por ende tomar buenas decisiones de inversión a futuro. Yo ahora me voy a tener que limitar a ser un simple comunicador, un educador financiero, que por lo demás, chiquillos, ya estoy preparando los videos educativos para que vayan digiriendo conceptos y les sirva después la inversión. Así que de verdad, chiquillos, un abrazo gigante por el cariño y el apoyo que me dieron. De verdad es invaluable cómo me ayudaron y me ayudaron a subir el ánimo. Se pasaron, de verdad. Así que hasta aquí llega su amigo Luis de toda la vida. Comienzo a tener cara de póker, cara de informador objetivo, de que no puede emitir opiniones personales, así lo quiso la autoridad. Y antes de partir les dejo el siguiente aviso de responsabilidad. Toda la información que les comparto o les muestro es información pública, se las comparto de forma objetiva. Les leo estos resultados trimestrales de las empresas para quienes no saben leer estos reportes. No busco para nada influir en ustedes en la toma de decisión de las inversiones. Toda decisión de inversión debe ser propia, deben hacer análisis cuantitativos, cualitativos, no solamente un trimestre, tienen que hacerlo en el global, ajustarlo a su perfil de riesgo, a su estilo de inversión. Lamentablemente por normativa no les puedo transmitir mi opinión personal. Si las empresas o los resultados me parecen buenos o malos, son ustedes los que deben determinar si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Solamente los puedo ayudar con la lectura de estos reportes, una lectura objetiva, sin apreciaciones personales para nada subjetivas, que tienen un feel netamente educativo y o informativo. Recuerden que no soy un asesor financiero de acuerdo a los criterios que define la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, por lo tanto les recomiendo que vayan a la página de la CMF si requieren mayor información. Así que vámonos con la lectura de los resultados. Las eléctricas partieron: Pehuenche, Enel Generación, Enelam, terminamos con Vicecorp y con Sonda. Partiendo por Pehuenche, que si uno mira su número y se va al beneficio por acción, al final, digamos, este subió un 17,3%. Recuerden que estamos comparando trimestre a trimestre. Si lo comparamos por semestre, seguramente también hay una subida. Un cálculo rápido me dice que en el semestre ya lleva 21,7% más que el año pasado. Y si uno se pone a leer los ítems que componen el estado de resultado, se pueden ir identificando cuáles fueron las subidas más importantes o las menos importantes que finalmente influyen en este resultado final, en esta subida del 17,3%. Vemos que aumentaron los ingresos. Así también vemos que subieron las materias primas que ellos ocupan. Sin embargo, fíjense en la magnitud de los números. Los ingresos son superiores a lo que influye la materia prima. Por ende, el margen de contribución, el número es muy cercano a lo que fueron los ingresos. Entonces aquí ya se observa una diferencia en el número. Si seguimos leyendo hacia abajo, vemos por ejemplo que los gastos por beneficio, la depreciación y amortización prácticamente son números muy similares.
O estos de aquí de los gastos a los empleados son muy chiquititos si uno lo compara con los ingresos de arriba. Es un tema de orden de magnitud. Lo mismo acá en deterioros contables que lo especifican en la nota 21. Pérdidas de valor ahí. Es menor que el año pasado, pero también son números menores si uno lo compara con los números de arriba. Los otros gastos por naturaleza aumentaron más o menos 300.000 millones de pesos, de dólares estos, de pesos. Habría que ver la nota 22 para ver cuál es el detalle de por qué subió ese ítem. Pero también insisto con la comparación, son números menores respecto a lo que ingresan por ventas. Entonces el resultado de la explotación, dado que estos números son muy similares y se mantienen, finalmente la diferencia de acá es muy similar a la que observamos en la parte superior. Y si luego seguimos analizando ya los números financieros o los ajustes contables, vemos que los ingresos financieros disminuyeron a la mitad. Nota 23 si quisiéramos ver el detalle, que la verdad de las cosas no me dice mucho, simplemente dice que ingresó menos. No les puedo decir la razón de por qué esto bajó porque sería una conjetura mía, no es algo objetivo, pero estoy seguro que ustedes son bien inteligentes y más o menos saben por qué disminuyó este tema. Costos financieros pasaron de un número muy chiquitito pero positivo el año pasado a números negativos, pero que también es bastante menor. Y si ustedes se van al balance de este mismo resultado, se van a dar cuenta que Pehuenche no tiene deuda financiera, por lo tanto estamos hablando de otro ítem. Nota 23 quizás nos da la explicación. No, tampoco lo especifica, no indica cuál es la naturaleza de estos costos financieros. Si se fijan aquí en el pasivo, para no quedar de mentiroso como que estoy haciendo conjetura, no habla de pasivos financieros, que es el concepto que se trata en el balance para que es el tema de la deuda. De igual forma, este ítem, los costos financieros, son un número bastante menor si uno lo compara, insisto, con los ingresos originales por ventas. Hubo una diferencia notoria desde positivo a negativo, desde un número pequeño a un número grande en ganancias por el tema de la moneda extranjera, que yo lo he explicado en videos pasados, que son más que nada temas contables y que tienen que ver con la variación de las diferentes monedas que tienen, dólares, pesos chilenos, euros. Nota 23 seguramente nos explicaría cuál es la variación, pero insisto, el número es bastante menor respecto al número de arriba. Y resultados por reajuste, que subió aproximadamente unos 40.000 millones y fracción, pero que también si lo comparamos con el número de arriba es una diferencia menor. O sea, aquí podríamos concluir que existen variaciones, sí, algunas son más, algunas son menos, pero sí lo que podemos decir de forma muy objetiva es que todos estos números de acá son bastante chicos en comparación al número de arriba. Por lo tanto, si yo parto con esto como suma, como número positivo, y le voy restando todos estos ítems, obviamente no va a ser mucha la variación, va a ser que un poco la diferencia original se mantenga. Esa es la razón por la cual el número de acá, la diferencia que se presenta de un año para otro, de un trimestre para otro, se mantiene más o menos en la ganancia antes de impuestos, y que luego del correspondiente pago de impuestos, que también subió, aún así se mantiene la diferencia original desde arriba. Toda esta evolución de esos ítems hace que lleguemos a esta diferencia de un 17,3% de subida en el beneficio. Ahora, estos 72,43, ¿es mucho o es poco? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Eso no se los puedo decir, se los dejo a criterio de ustedes. Pero sí les puedo mostrar esto, información objetiva, los trimestres anteriores de cuánto más o menos ganaba o fue ganando Pehuenche. Este dato de acá está malo, este que dice 9,04 está malo. Debería ser este, 61,73. El resto lo revisé a la rápida y sí, están buenos, para que tengan una foto general y vean así si fueron buenos o malos resultados. Recuerden que el ideal es siempre compararlo con los trimestres comparables, es decir, con el segundo de cada año, este que dice junio del 2022, junio del 2021, junio del 2020. Y lo otro que tienen que tener claro es la naturaleza de la empresa, de cómo gana Lucas, entender su negocio para entender por qué en algunos casos es más bajo y en otros casos es más alto. Estaba revisando la valoración por PER que me arroja Ticker, pero me parece que está mala, por eso se las muestro, pero les comento que no confíen a ciega en esta, creo que conviene sacarla manual. Yo lo acabo de hacer, sumé el beneficio de los últimos 4 trimestres y lo dividí por el precio actual de la acción y me da que está a un PER más o menos de 7,5 veces. Les toca a ustedes hacer la pega manual de los años anteriores, más o menos para calcular su ratio PER y ahí determinen cómo está la valoración, si está buena, si está mala, alta o baja. Así que, ¿qué les parecieron los resultados de Pehuenche? Me encantaría decirles cómo fueron, no puedo hacerlo, pero yo sé que ustedes van a tener un buen criterio. Déjenme ahí en los comentarios qué les pareció Pehuenche. Recuerden que siempre se pueden ir al análisis razonado de las empresas y ahí van leyendo un poco la explicación que nos da la empresa de por qué subieron o bajaron los beneficios, los ingresos, cualquiera de los ítems. Por ejemplo, aquí lo relevante es por qué aumentaron los ingresos.
Aquí ellos mismos dicen, subieron un 26,1% y eso se debido al incremento en la energía vendida, o sea, el volumen, aquí estamos hablando de gigawatts, pasaron de 736 el trimestre del año pasado al 1360 este trimestre, al aumento del tipo de cambio, les favorece la subida del dólar, piensen que la energía se está vendiendo justamente en dólares por megawatt. Entonces tienen esos dos puntos a favor, lo que me indica la empresa, y como punto que contrarrestó todo esto fue que bajó el precio promedio de la energía a 59,2 pesos versus los 118 del año pasado. Por lo tanto, que te suba el volumen y el tipo de cambio y te contrarreste con el valor de la energía, sumando y restando, al final llegamos a lo que nos dice la empresa, porque subió el resultado de la venta un 26,1%. Eso es lo que te está diciendo principalmente. No saben cuánto me demoré en leer esto, cuidando cada una de mis palabras y cuidando de no dar mi apreciación personal. Es difícil, chiquillos, es difícil. Vamos a leer ahora Enel Generación para ver cómo le fue a esta eléctrica. Que si nos vamos rápidamente a la parte de abajo, la utilidad por acción, pasamos de un número negativo el trimestre anterior a uno positivo este. Hay que tratar de entender por qué se dio esta diferencia. ¿Qué tenemos? Que el total de ingresos aumentó más o menos 140 mil millones de pesos, y si luego uno se fija en la parte de abajo, en los costos asociados por materias primas o consumibles, estos disminuyeron. Por lo tanto, este que suma más y este que resta menos me da un margen de contribución mayor respecto al año anterior, que si se fijan ya estaba en un número negativo el año pasado. Y generalmente este ítem de acá resta, por lo tanto, si este número es negativo, es entendible que el resultado final después acá fuera negativo. Por el contrario, si aquí partimos con un número alto, aunque los números de acá resten, eso explicaría por qué aquí ya estamos llegando con un número positivo. Veamos si los diferentes costos o gastos le disminuyen mucho respecto a los ingresos, a lo que le dejó el negocio, la venta. Otros trabajos disminuyó, pero es un número poco significativo respecto al margen de contribución. Gastos por empleado disminuyeron. Gastos por depreciación y amortización, que son más contables, aumentó. Deterioros contables también, que lo ponen aquí, sobre revalorización de activos financieros, detalle en la nota 29, aumentó la pérdida, sí, pero lo que el mismo que les dije con Pehuenche, son números poco significativos si uno los compara con el margen de distribución, por lo tanto resta poco. Otros gastos de otra naturaleza subieron de 16 mil millones a 20 mil, nota 30, para ver por qué subió o aumentó este gasto. Entonces, si se fijan luego de los diferentes costos, como tuvieron un margen de contribución positivo importante, aún así están con números positivos en el resultado de explotación. Y como aquí ya partíamos con un número negativo y tenemos ítems que siguen restando, obviamente el resultado de la explotación era aún más negativo el año pasado. Si nos vamos a los temas contables o financieros, vemos que las otras ganancias pasaron de un número negativo a uno positivo. Ingresos financieros casi se duplicaron, de 5 mil millones de pesos a 9 mil. Costos financieros disminuyeron de 21 mil a 12 mil, aproximadamente, número aproximado. Ganancias por método de participación disminuyeron prácticamente a la mitad, un poquitito más, pero son números positivos. Ajustes contables por moneda extranjera también números negativos, pero disminuyeron respecto al año anterior. Y ajustes contables por temas de inflación, números positivos, pero disminuyó respecto al año anterior. Lo mismo que les digo acá, todos estos números, algunos disminuyen, algunos aumentan, son poco significativos también respecto al resultado de la explotación, por lo tanto, hace que el resultado antes de impuestos sea relativamente similar al número de acá, y que si consideramos el respectivo pago de impuestos, mientras que el año pasado ocuparon impuestos diferidos, eso sale explicado aquí en la nota 33, llegamos finalmente a este resultado. Por lo tanto, se puede observar que los números, los costos y los gastos financieros o no financieros no varían tanto, un poco más, un poco menos. La diferencia principal parte de acá, en el margen de contribución, que aquí fue muy positivo, que se vendió mucho, mientras que el año pasado había una pérdida porque lo que se vendió no alcanzó a cubrir los costos de generación de esa energía. Si uno se va al análisis razonado, ahí nos da un poco la explicación de por qué subieron tanto las ventas, o el beneficio mejor dicho, indica que hubo una generación más eficiente, mayor venta de energía, lo que estábamos viendo con los números, dice que la generación aumentó un 14,9%, más energía, volumen, por temas hidroeléctricos. Importante ahí ese punto, ¿de dónde viene? Si fuera termoeléctrico sería de diferente la cosa. Entonces, si ustedes se van al análisis razonado, pueden ir leyendo punto a punto para entender más o menos cada uno de los ítems, la evolución, pero que finalmente explican esto, de por qué pasaron de un número negativo de utilidad el año pasado a uno positivo este. Así que, ¿qué les parecieron los resultados de Enel Generación? También les dejo ahí, déjenme en los comentarios para que me escriban si lo encontraron bueno o malo. Yo
No puedo. Y para ayudarlos un poquitito para que vean el bosque completo, no se queden con los últimos árboles, aquí está el beneficio por acción de Enel Generación. Recuerden que el último trimestre fueron 13 pesos cerrados. Y aquí tienen el vistazo de los trimestres anteriores hasta el 2019, para que ustedes ahí interpreten si fueron buenos o malos. Lo mismo aquí tienen la valoración por PER, que esta sí está correcta. Aquí hay una pequeña distorsión que me altera el gráfico. Si lo vamos acotando ya podemos ir viendo algunas cosas. Les voy a ir moviendo el mouse ahí para que vean más o menos la evolución del ratio PER que me indica Ticker. De esa forma ustedes pueden determinar si está cara, barata, a precio justo. Va a depender de su estilo, de cómo ustedes analizan las acciones, cómo las valorizan. Les estoy mostrando rápidamente el PER. Pasamos ahora a Enel Chile, que si miramos los números, el beneficio final ganó casi 1,5 pesos por acción versus el año pasado, que también estaba en pérdida, muy similar con Enel Generación. Recuerden que Enel, dentro de sus estados consolidados, considera los beneficios o los negocios también de Enel Generación, por lo tanto hay una correlación bastante cercana en cómo le vaya Enel Generación luego con Enel Chile. Enel Chile después suma los otros negocios de energía limpia, los solares, la fotovoltaico. Eso no está en Enel Generación, sino que están en Enel Chile, y ahí te hacen el consolidado, para que entiendan un poco de dónde van saliendo un poco los números. Entonces, como siempre, los ingresos por venta aumentaron, más o menos un 33%, un cálculo rápido que acabo de hacer, y las materias primas también disminuyeron, pero en una menor cantidad, solamente un 8,2% aproximadamente, muy rápido. Ese mayor incremento de las ventas versus los costos, en este caso materias primas y consumibles, hace que el margen de distribución prácticamente se triplique. Veamos ahora los gastos y costos financieros y no financieros cómo van disminuyendo acá. Otros trabajos son números positivos, disminuyó respecto al año anterior, pero positivo. Gastos por empleado disminuyeron, menos gastos en empleados. Depreciación y amortización, temas contables, pero que aumentó. También ajustes contables por deterioro sobre activos financieros, también aumentó la pérdida. Otros gastos de otra naturaleza también aumentó. Y este número de acá ya empieza a ser un poquito más relevante respecto a los otros. Ya representa casi el 15%, 14,9% del margen de contribución. Otras ganancias disminuyeron la pérdida, pero sigue siendo negativo. Y si lo comparo con el margen de contribución, también es muy poco significativo el número. Ingresos financieros aumentaron ligeramente y los costos financieros también. Se mantiene más o menos de un trimestre a otro. Ganancias por método de la participación, que es más contable, pero también siguen siendo positivas a pesar de que disminuyó. Aquí hay una variación importante respecto del año pasado de ajustes por moneda extranjera. Aumentó prácticamente 20 veces el número del trimestre anterior, mientras que los resultados por reajuste son positivos, pero disminuyeron respecto al trimestre anterior. Entonces, si consideramos todos estos factores, los números más significativos serían los costos financieros, los ajustes contables por moneda extranjera, depreciación y amortización y beneficios por empleado en ambos trimestres. Solo en el último trimestre este fue más significativo, la moneda extranjera, pero aún así el margen de contribución inicial era tan alto que aún así quedan en números positivos. El año pasado ya estaba en una pérdida, pues el margen de contribución no fue capaz de cubrir todos los diferentes costos, gastos operativos o financieros, y que luego del correspondiente pago de impuestos este año y el año pasado con ayuda de impuestos diferidos, llegamos a esta gran diferencia, porque después se traduce en el beneficio por acción. Y en el análisis razonado nos da un poco la explicación, muy similar a Enel Generación, que dice que es comparativamente positivo debido a un mix de generación también más eficiente, más venta de energía, más cantidad. Hubo mayores ventas de energía. Aquí te habla que el gas como que de alguna forma compensó eso. Te habla también que están incorporando nuevos proyectos. Eso hace que también aumente la cantidad de energía que venden. Y si uno sigue leyendo más abajo ya te va dando cada vez más detalles de la cantidad solar, de la hidroeléctrica, que un poco van explicando toda esta evolución de la energía. Lo mismo que en la otra empresa. No les puedo decir si fueron buenos o malos resultados, si ganó mucho, si ganó poco. Sí les puedo mostrar los beneficios de los últimos trimestres hasta el 2019. De esa forma ustedes pueden determinar si fueron buenos o malos, mayores o superiores. Esta es la foto panorámica de los trimestres. Y al igual como les dije en Pehuencho o en Enel Generación, recuerden que tienen que entender la naturaleza del negocio para entender por qué a veces sube y por qué a veces es más bajo. Por ejemplo, aquí hay un número grandote, el 1594. Habría que ver ese trimestre. Posiblemente hubo algo anómalo porque no escapa del promedio de lo que uno observa rápidamente en los últimos trimestres. Y si uno ve la valoración por PER, la verdad es que está muy distorsionada. Al menos lo que me arroja Ticker. Habría que quizás calcularla manual. Pero el EV/EBITDA me parece que no está tan distorsionado y nos permite sacar unas conclusiones similares. ¿Está cara o barata o está en precio? Se los dejo a ustedes ahí el criterio de evaluación, la verdad. Yo no les puedo decir.
pero les dejo al menos esta evaluación EV/EBITDA histórica. Así que lo mismo, déjenme en los comentarios qué le parecieron los resultados de Enel, fueron buenos, fueron malos, les gustaron o no les gustaron, yo no les puedo decir. Seguimos con Enelam ahora, Enel Américas, que recuerden que este es el conglomerado de Enel que está fuera de Chile, que ve el negocio de la energía en Brasil, en Perú, si mal no me equivoco, y en otros países, que también, que si uno ve los estados de resultados al trimestre y se va a la parte baja, oye, aumentó prácticamente por 10 veces, sale mejor verlo aquí en la ganancia por millones de dólares, pasó de 246 millones de dólares a 1992, fue una subida importante. Hay que desglosar este tema, hay que leerlo bien y entender cuál es el ítem que hace que esta cuestión se dispare tanto. Pareciera ser que tuvo un muy buen trimestre. Y si vemos las ventas de energía, vemos que el incremento es 4,4. Si yo lo comparo con los números de Enel Chile o Enel Generación, no es una subida significativa. Y si vemos luego que las materias primas también aumentaron en una proporción más o menos similar, hace que el margen de contribución sea prácticamente el mismo, subió un 4,9%. Eso ya no explicaría por qué subió tanto el beneficio final. Entonces algo pasó aquí en los gastos y los costos operativos financieros que hizo variar mucho el beneficio final. Veámoslo. Otros trabajos, montos menores y se mantienen, son un número muy similar. Lo mismo los gastos por empleado disminuyeron, gastos por depreciación y amortización aumentaron, pero muy pocos, no son significativos respecto al número superior. Aumentaron y eso me va afectando ahí en el margen de contribución, pero de la misma forma como lo hice el año pasado. Deterioros contables que me ponen acá, pero que es un número muy pequeño respecto al resto que estamos analizando. Otros deterioros que están marcándome acá, pero también más o menos se me mantienen. Otros gastos de otra naturaleza. O sea, si nos fijamos prácticamente de un trimestre para otro los números son muy similares. Eso hace que la diferencia, el resultado de la explotación, más o menos sea el mismo número similar respecto al margen de contribución. No hay muchas variaciones, por lo tanto la explicación tiene que estar aquí abajo. Otras ganancias, números positivos pero chiquititos, mejorando respecto al año anterior. Ingresos financieros disminuyeron ligeramente. Costos financieros aumentaron en 73 millones de dólares. Recuerden que los costos generalmente están asociados a intereses de la deuda. Y eso puede ser porque tiene o más deuda o están pagando más intereses. Habría que ver ahí la nota 33 para ver ese detalle. Método de la participación, monto poco significativo respecto a los otros. Ganancias por moneda extranjera. El año pasado fue positivo y este fue negativo. Ajustes contables que le pegaron. Y unidades de reajuste que es por un tema de inflación que fue positivo pero disminuyó respecto al año anterior. O sea, si nos fijamos, si hacemos la comparativa trimestre a trimestre, hubieron mayores costos financieros, disminuyeron los ingresos, aquí pasamos de un número positivo a uno negativo que restó más. Eso hace que el gasto o la ganancia antes de impuestos ya sea menor respecto al año anterior, siendo que el margen de contribución era mayor en 2024. Luego tuvimos el correspondiente pago de impuestos y eso más o menos niveló el valor. Hay una diferencia de 2 millones de dólares. Y aquí es donde finalmente tenemos la gran diferencia ganancia procedente de operaciones discontinuas, 5.1. Y el 5.1 yo me lo sabía, pero igual se los tengo que mostrar para que sea bien objetivo este tema. Operación de venta de subsidiaria en las operaciones de Perú. Y aquí les dejo un poco el link de la noticia que salió hace un par de meses. Es que en el fondo Enelam vendió todos sus negocios que tenía en Perú. Por lo tanto, eso potencia bastante el beneficio final que va a tener la acción y explica por qué se disparó por casi 10 veces. Por lo tanto, si ustedes quisieran entender cómo les fue al negocio quitando este tema de la venta del activo, tendrían que llegar hasta acá, hasta la ganancia o pérdida procedente de operaciones continuas. Continua quiere decir el negocio en sí. Y ahí vemos una disminución de 2 millones de dólares, muy similar al trimestre anterior. Le iba a mostrar aquí la utilidad por acción de Enelam para que vieran si fue harto o poco, si les gusta o no les gusta, pero son números tan pequeños que me salen todos ceros, así que se los voy a mostrar en consolidado. Y aquí también se los muestro de forma referencial. Creo que lo mejor sería hacerlo manual, porque por ejemplo me sale que el primer trimestre fueron una ganancia de 359, pero si yo aquí resto rápidamente los 2.480 del semestre menos los 1.992 del trimestre, me debería dar más o menos 488 millones de dólares. Y acá me lo está mostrando como 359, por eso les digo que tengan cuidado los que ocupan la plataforma Ticker. Se los muestro rápidamente referencial. Aquí yo me cuidaría y no confiaría en estos números a priori. Aquí habría que hacer la pega manual, la verdad. Y lo mismo con las valoraciones, el EV/EBITDA, el PER, ya me genera un poquito de desconfianza. Aún así se los muestro para quien quiere tener una idea de más o menos lo que les muestra la plataforma Ticker. Esta es la evolución por EV/EBITDA, esta es la situación a día de hoy de Enelam. Ustedes me dirán si está cara, si está barata, si está en precio justo. Yo no les puedo dar apreciaciones personales, lamentablemente. Así que al igual que con las otras acciones anteriores, déjenme en comentarios qué les parecieron estos resultados. Bueno,
malo, normalitos, promedio. ¿Yo qué puedo decir en este punto? Enelam siendo Enelam. Dejamos de lado las eléctricas y ahora nos vamos con los bancos, en este caso con Vice Corp. Una Vice Corp que lamentablemente en su página, ya sea en Vice Corp o la del Banco Vice, no reporta los estados mensuales como lo hace el resto de los bancos, que eso nos permite un poco adelantar la información, tener una foto temprana. Si alguien sabe dónde está escondido en la página del Vice, por favor que me lo diga. Lo mismo acá el Vice Corp, si se fijan tan solamente los trimestrales, porque la otra opción que tenemos es irnos a la página de la CMF y ver el reporte consolidado del Excel, pero este lo sacan generalmente a fines de mes, por lo tanto si se fijan ni siquiera todavía tenemos el de junio, perdón. Entonces tenemos la información de todos los bancos menos del Vice, porque si uno toma la información mensual, que yo lo he explicado en los otros videos, revisen los videos de los bancos, y la transforma a algo más gráfico que nos permite identificar cómo es la evolución de los beneficios mensuales, vemos como en los últimos meses, abril y mayo, ha ido con una pequeña tendencia a la baja. El banco, ojo, que recuerden que Vice Corp también reporta por la aseguradora. Entonces abril y mayo teníamos 142 y 133, y si yo lo comparo con el del año pasado, abril 140 y 200. Por lo tanto ya uno podía ir intuyendo que iban a ser unos resultados más bajos este trimestre. Y efectivamente, ¿qué tenemos? Fíjense como el beneficio en el trimestre comparable, segundo trimestre estamos hablando, bajó a prácticamente la mitad. Hay que recordar sí que el primer trimestre había sido bastante superior respecto al primero del año anterior, por lo tanto si el primer trimestre fue alto versus el del 2024 que fue bajo y el del segundo trimestre al revés, sumando y restando tenemos esta foto, que prácticamente a un semestre, a 6 meses, prácticamente llevan el misma utilidad respecto al año anterior. Y el resultado del Vice es consolidado, así que nos mezcla como todos los negocios de alguna forma, no nos da el detalle por cada una de las áreas. Ahí vamos a tener que ver el razonado que nos va a dar un poco la explicación. Pero ¿qué podemos concluir? Por ejemplo aquí, la ganancia bruta, es decir, cuánto ingresaron por venta menos cuánto les costó, disminuyó un poquito más del 25%, lo que es la ganancia bruta, un monto significativo. Cuando uno va al análisis razonado tiene que tener ojo al leer que está haciendo aquí, por ejemplo, la comparación en el semestre, no en el trimestre. Por eso en el semestre dice que el banco bajó, pero la área aseguradora subió, y prácticamente hace que se mantenga en este caso que es la utilidad. Pero a nosotros lo que nos interesa es más o menos ver qué pasó en el trimestre. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que nos habla solamente de utilidad, no de los ingresos, ojo ahí, pero que igual podemos observar algunas cosas. Si consideramos los trimestres comparables, que son los que les estoy rayando en este momento, vemos como hay una baja significativa, tanto en el área de la aseguradora, que la utilidad bajó de 25.000 millones de pesos a 5.000, es decir, un 20% de lo que fue el trimestre comparable, una bajada fuerte aquí en la utilidad de lo que es la aseguradora, pero también del banco, el Banco Vice, también tuvo una bajada de más o menos el 40%, un poquitito menos quizás. Entonces si las dos patitas del negocio tuvieron un trimestre ganando menos plata, obviamente lo vemos en el consolidado del global cómo se dio este bajón. Y lo bueno del Vice es que aquí justamente nos desglosa qué pasó con los ingresos, pero insisto, están hablando a junio, a 6 meses, no podemos ver netamente el trimestre, al menos de lo que puedo leer acá, y yo sé por qué bajó en el trimestre, pero no se los puedo decir porque sería una conjetura, pero vemos al menos que al semestre bajaron las colocaciones, bajaron los préstamos del banco, subieron las primas, esa es la parte aseguradora, eso de alguna forma lo compensó, y los ingresos por inversiones disminuyeron ligeramente, un 0,6%. Pero insisto, esto es del semestre. Si se van a ver el análisis razonado del primer trimestre y comparan este mismo gráfico, ahí por razonamiento inverso, digamos, van a entender qué pasó este trimestre. Y aquí mejor se lo muestro rápidamente. Fíjense como en el primer trimestre las colocaciones habían bajado un 8,9% y en junio bajaron un 9,3%, o sea, se aumentó esa diferencia. Las primas eran un 13,2% el primer trimestre y ahora van en 8,9%, o sea, disminuyó. Y los ingresos por inversiones, fíjense cómo habían subido un 31% y ahora a 6 meses prácticamente se igualaron. Yo creo que con esto ya pueden sacar unas conclusiones de qué pasó más o menos en el trimestre, a qué se debe que bajaron tanto los ingresos. Entonces, teniendo claro que bajaron los ingresos, que porque netamente el negocio vendió menos que el año pasado, podemos seguir para abajo. Gastos de administración subieron más o menos un 5%, de 67 a 70.000 millones de dólares. Ganancias contables, que es por el método de la participación, si bien en un número positivo, disminuyó respecto al año pasado, pero lo que he dicho con la otra empresa es chiquitito, poco significativo respecto a la ganancia bruta. No me va a cambiar mucho. Eso nos lleva a la ganancia antes de impuestos, que después, si se fijan, es prácticamente la mitad. Y como es la mitad, también es entendible que estén pagando la mitad de impuestos, más o menos proporcional. Eso hace que la ganancia después de impuestos también disminuyera la mitad. Que eso lo llevamos aquí a la ganancia por acción también, la mitad.
todo parte desde acá, desde la ganancia bruta, de que el negocio generó menos ventas. Y eso es lo que les dije, estaba en el análisis razonado, lo que yo rápidamente les mostré acá. Así que si quisieran entender mejor, les toca ponerse a leer acá toda la explicación, y con el cuidado sí que aquí está muy explicado por el semestre, no tanto el trimestre, ojo. Así que como no les puedo decir si eso es bueno, si eso es malo, si es harto o es poco, se los tengo que mostrar de forma gráfica. Y aquí nuevamente en Ticker está malo el dato, alguien metió mal el dato. Por ejemplo, pusieron en el trimestre 1.283 pesos por acción, siendo que esa es la utilidad al semestre. Aquí metieron mal el dato, debió haber sido 420. Entonces aquí ignoren este último gráfico, debería estar aquí más o menos, en la parte baja, donde le estoy moviendo el mouse, espero que se note. Y ahí compárenlo con los trimestres anteriores, ¿qué les parece? Y esta es la valoración por ratio PER, que venía bastante bien. Y si se fijan aquí en la parte derecha, como que pum, saltó y se pegó un salto a los 11. Y eso es porque digitaron mal el número de la utilidad, así que también ignórenla. Aquí lo acabo de calcular corregido, me da que el PER a los últimos 12 meses está en 7,6 veces. Y este es el comportamiento histórico del Vicecorp. Entonces ahí ustedes me dirán, está caro, está barato, está en precio, hay que compararlo con los otros bancos para tener una foto un poquito más clara. Nuevamente les digo, no les puedo decir si me parecen buenos o malos los resultados. Ustedes tienen libertad para decirlo. Déjenme ahí en comentario qué les pareció. Y terminamos los resultados de esta semana con Sonda, que fue de las últimas que reportó. Y si nos vamos rápidamente al beneficio por acción, bajó. Si uno lo compara con el trimestre del año pasado, oye, tuvo una bajada de la utilidad del 35%. Aproximadamente, y si nos ponemos a desglosar y partiendo por la ganancia bruta, vemos que esta fue superior al año pasado. Por lo tanto, algo pasó aquí en el desarrollo, que aumentaron más los costos, los gastos operativos o financieros o contables, que hizo disminuir el beneficio final hasta llegar a estos números. Veamos qué pasó. Vendió bastante más este trimestre, pero le costó también más. O sea, recordar que Sonda es una empresa de servicios tecnológicos, por lo tanto si desarrolla más y por ende hace más venta, también le va a costar más, que es un poco lo que estamos viendo aquí en los números. Eso hizo que finalmente la ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, creciera ligeramente. ¿Cuánto es esto? 1.000 millones de pesos solamente, de un trimestre a otro. Si lo vemos al semestre, quizá un poquitito más. Otro ingreso positivo, crecieron respecto al año pasado, pero poco significativo respecto a la ganancia bruta. Gastos de administración disminuyeron ligeramente, pero disminuyeron. Y otros gastos se triplicaron prácticamente un poquitito menos, que también me va restando aquí de la ganancia bruta. Entonces, hasta aquí, hasta la ganancia operacional, perfecto. El trimestre sigue siendo más positivo que el comparable anterior. Hasta ahí no hay mucha diferencia. ¿Qué tenemos luego? Ingresos financieros, estos disminuyeron ligeramente, se mantienen más o menos, y este número es relevante porque representa más o menos el 30% de la ganancia operativa. Por lo tanto, los ingresos financieros potencian bastante lo que son las actividades operacionales, un 30%. Y si seguimos viendo abajo, ahora tenemos los costos financieros, que estos crecieron, ¿cuánto es eso? Crecieron un 37% más que lo que... O sea, los ingresos financieros se mantuvieron, pero los costos financieros crecieron un porcentaje no menor. Y entiéndase por menor algo de un dígito y algo no menor mayor de 2 dígitos, digamos. Si lo quieren leer de otra forma, los costos financieros tienen el mismo valor prácticamente que las ganancias operacionales. Y si luego analizamos los ítems que son más contables, ¿cierto? La ganancia por método de la participación, que pasó de un número negativo el año pasado a uno positivo, pero poco significativo respecto aquí a la ganancia operacional. La moneda extranjera, que también hubo un cambio positivo, pues el año pasado hubo una pérdida, este hubo una ganancia. Y las unidades de reajuste que tienen que ver con el tema de inflación también sumó bastante positivo. Pero si sumamos todos estos elementos contables, más o menos representan el 10% de la ganancia operacional, por lo tanto me la potencia más o menos en un mismo porcentaje. Entonces llegamos a la ganancia antes de impuestos, fíjense acá, que ya es menor que la ganancia operacional, influido principalmente por esta variación importante de los costos financieros. Y otra cosa relevante, si bien ganó menos plata, al menos antes de impuestos, está pagando más. Podrá ser un efecto temporal del trimestre, eso hay que verlo a fin de año. Lo normal es que si gana menos, pague menos. Y aquí está pagando más. Generalmente son diferencias temporales, por eso les digo que no hay que mirarlo tanto al trimestre, sino que a fin de año. Ahí se saca bien la foto. Lo mismo un semestre, vemos exactamente el mismo efecto. Pero el hecho de que esté ganando menos y pagando más impuestos, al menos en el trimestre, hace que el beneficio final haya bajado. Este 35% que yo le había calculado inicialmente está bajada. Y aquí sí están bien puestos los datos en la plataforma Ticker 283. Lo mismo, no les puedo decir si fueron buenos o malos, pero aquí está la foto panorámica para que vean más o menos cómo le ha ido en el pasado, en los últimos 5 años, los trimestres a Sonda, para que ustedes puedan concluir rápidamente si fue un trimestre bueno o malo. Y aquí también les comparto rápidamente la valoración por PER en el histórico. Les paso el mouse rápidamente para que vean cómo ha ido evolucionando y que hoy en día la tenemos en 7,7. Es totalmente objetivo decir que está en la valoración PER más baja del menos los últimos casi 10 años.
Ah, no, aquí en la pandemia estuvo un poquitito más baja. Llegó a estar a un poquito menos de 6, 5, y algo. La tarea que les toca a ustedes entender es por qué la valoración está tan baja. Recuerden que el ratio PER me mide precio, utilidad. Y lo que nos dice la literatura es que se pagan ratios PER más alto cuando existen altas expectativas de crecimiento de los beneficios de la empresa. Cuando las empresas dejan de crecer, y lo vemos mucho en Estados Unidos, las valoraciones van bajando. Así que les toca ver un poquito de literatura, entender más o menos la naturaleza de los estados de sonda, y estoy seguro que van a poder entender bien todas estas variaciones. O quizás ya se las saben, así que déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados de sonda. Yo también no puedo, pero hay cosas que son obvias, así que yo tengo claro que tienen muy clara la película acá. Con esto terminamos los resultados de las empresas principales que reportaron esta semana. La próxima semana se viene muy intensa. Yo creo que voy a sacar videos segmentados, no sé si 2 o 3, porque son muchas las empresas, o si no sería un video de como 3 horas. Esto es lo que se viene, Conchitoro, los bancos, una que otra eléctrica. Bueno, ahí la están viendo, no les voy a dar la lata, para que estén revisando ahí ustedes mismos las empresas cuando vayan reportando. Así que yo me comienzo ya a despedir, muy contento de haber vuelto acá. Les pido mil disculpas si mientras leía los resultados me iba dando muchas vueltas o no era muy claro en explicar. Créanme, es muy difícil pasar de explicar algo de forma subjetiva a algo objetivo. Ya no les puedo decir, oye, esto subió harto, esto es bueno, oye, qué buena está haciendo la empresa esta cuestión. No puedo porque es subjetivo. Tengo que de alguna forma leerlo en objetivo, agarrarme de un número y decir, oye, este número comparativamente con este más es poco significativo o relevante. Espero en los próximos videos ir encontrando una mejor forma objetiva, un poquitito más didacta de explicar estas variaciones. Ustedes también, chiquillos, por favor, entendiendo que ya no puedo decirlo como antes, con todas las limitaciones que puso la autoridad, pero los más veteranos del canal que ya saben cómo yo analizaba, que ya van entendiendo, estoy seguro que sacan conclusiones muy rápidas. Y los que no, vayan a los videos antiguos cuando no estaba la limitación y explicaba un poquitito más subjetivo, pero era más claro con los conceptos, y ahí van a ir pudiendo entender qué es lo que estoy queriendo decir. Y dobles gracias a los nuevos miembros del canal, y ahí tuve que cambiar todas las membresías que están haciendo posible este contenido, que me están apoyando. Muchas gracias, chiquillos. Ustedes son los que mantienen aquí la motivación. Este video va exclusivo para ellos, va a ir en diferido para el público, y eso como parte de los beneficios y en forma de agradecerles que estén ahí apoyándome, no solamente ahora, sino que los días pasados oscuros, cuando estuve a punto de tirar la toalla con todo este tema. Así que todo esto es por ustedes, chiquillos. Gracias. Ya, hasta aquí llegamos en este video. Voy a tratar de seguir mejorando, tratando de ser lo más didáctico posible con cosas objetivas que, insisto, es muy difícil, pero al menos lo voy a intentar. Ya no me voy a quedar ahí. Nos vemos la próxima semana en otros videos con más resultados. Que estén bien. Chao.